Sean bienvenidos a un nuevo programa de Estudiantes al Habla. Mi nombre es Andrea Farfán y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para todos conjunto en el país y conjunto con nuestro país vecino. Este tema que vamos a tratar es acerca del acuerdo de paz con Colombia y los cambios que ha reflejado en los movimientos sociales actuales. Para este tema tan importante nos acompaña Sergio Monroy. Sergio es colombiano, nacido en Bogotá y licenciado en Comunicación Política. Tiene una maestría en Desarrollo Territorial. Nuestro invitado es especializado en agroecología y epistemología de la complejidad, además de investigador del Grupo de Investigación Política y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia y exmilitante en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Bienvenido, Sergio. Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Igual a ti, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Y bueno, primero quisiera hacerle un contexto de lo que está sucediendo con el acuerdo general que es para la terminación del conflicto y la construcción de paz para una paz estable y duradera. Este acuerdo tiene como objetivo ampliar y cualificar la democracia como una condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. El acuerdo establece los términos en que se dará el fin del conflicto de las confrontaciones entre las FARC y con el fin de las hostilidades hacia la población civil, mediante un cese al fuego y hostilidades, así como un cronograma preciso para la dejación de armas y la reincorporación de ellos a la vida civil. Cuéntanos un poco, Sergio, cómo fue que tuviste el proceso de construcción de este acuerdo en relación a la participación ciudadana y social en el proceso del desarrollo del Tratado de Paz. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Estado colombiano y Colombia, digamos, en tanto nación, es el país que más procesos de paz ha tenido en la historia del siglo XX. Se cuentan alrededor de 23 o 25 tratados, o acuerdos, más que tratados, acuerdos de paz, y con la particularidad de que la mayoría de los acuerdos, si no todos, han sido un fracaso por causa del incumplimiento por parte del Estado. Y digamos, eso da cuenta de la voluntad política del Estado y los gobiernos que han administrado el Estado en los diferentes procesos y acuerdos de paz frente a la obtención de una paz estable y duradera con justicia social. Parece ser un proceso inusitado, sin igual, en tanto los actores en conflicto, en este caso el Estado y las FARC, logran encontrar puntos equilibrados para acordar en principio el cese al fuego y luego la firma del acuerdo de paz. Por eso, digamos, llamamos a esta fase una fase de posacuerdo, no la llamamos una fase de posconflicto, porque lo que estamos viviendo es simplemente el proceso que se ha dado como consecuencia de la firma del acuerdo de paz por parte de las partes en conflicto. Por supuesto, esto ha generado, digamos, un ambiente de confianza y de esperanza en quienes hemos estado, digamos, del lado de los movimientos sociales y de alguna manera hemos intentado construir espacios para la pervivencia de la democracia y la paz en un estado como el colombiano, que no solamente se diferencia históricamente de la región, sino que además, llevamos a cuestas más de 60 años de violencia, que es una violencia sistemática que además se ha afianzado en el sentido común de la ciudadanía. Ya, y en el caso de este acuerdo que se estaba tratando, ¿cuál has visto que son los principales problemas que presentó el acuerdo? Bueno, digamos, en un principio el principal problema era que la ciudadanía parecía no tener demasiada cabida dentro del proceso. El proceso era un proceso secreto que se estaba llevando en Cuba y algunos sectores entendíamos que debía ser así por causa de los sistemáticos intentos de la ultraderecha colombiana de minar el proceso. Ese fue como el primer gran problema. Luego hubo algunos inconvenientes frente al cese al fuego, al cese de las hostilidades, hubo algunas acciones militares de parte y parte que pusieron, digamos, como en vilo el proceso. Y ya con la firma de paz, con la firma del acuerdo,
se instalaron lo que en principio se llamaron las zonas veredales de transición y normalización, que eran las zonas donde iban a quedar instalados los excombatientes. En efecto, la exinsurgencia de las FARC se movió rápidamente a las zonas que se pactaron, hubo, digamos, estricto cumplimiento por parte de las FARC frente a este tema. Y ahora nos encontramos con que el principal problema en este espacio de posacuerdo tiene que ver con dos frentes. El primero es el incumplimiento por parte del Estado en términos de los acuerdos con cosas relativamente sencillas como la adecuación de las zonas veredales de transición y normalización, que luego, digamos, se han transformado en zonas con otros nombres por la cualificación de su proceso. Y por otro lado, nos vemos, digamos, en un proceso en el que algunos actores dentro del conflicto, como el caso, por ejemplo, de Jesús Santrich, un ex militante del Estado Mayor de las FARC, es acusado sin pruebas fehacientes de que seguía, digamos, en actividades de narcotráfico. Eso, digamos, nos ha puesto un poco en vilo frente a las posibilidades reales de construir una paz estable y duradera. Eso, digamos, hay otro problema más, pero ya se me vendrá a la cabeza, ahora no lo tengo muy claro. Ya, y bueno, hace poco hubo una reunión también en Cartagena sobre el proceso de implementación y aquí se tomó también en cuenta muchas de las dificultades que se están teniendo durante el desarrollo del cumplimiento del acuerdo. ¿Tú crees que estos inconvenientes que se presentaron y los que tú nos has comentado están siendo o pueden representar un riesgo para la paz en Colombia? Pareciera que hay un punto en el que el proceso de la construcción de paz o el proceso de entrada al posconflicto en sí mismo entrara como un espacio que parece ser un acto de fe, ¿no? Es decir, quienes estamos del lado de la justicia social o hemos estado del lado de la justicia social, realmente estamos, digamos, esperanzados y seguimos aportando a la construcción de un proceso de paz estable y duradera, aún a pesar del terrible problema de los incumplimientos sistemáticos por parte del Estado. Bueno, el otro problema, que es el otro problema complicado, pues es que además del incumplimiento, es que en algunos lugares del territorio nacional, las FARC era el único actor de gobierno, que generaba formas de gobernanza y de gobernabilidad. Eso no se vio hasta, o sea, no fue, digamos, de público conocimiento, y el público, digamos, tiene unas grandes comillas, sino hasta que se fueron destapando versiones ya culminadas del proceso de acuerdo. Por ejemplo, supimos, o fue de público conocimiento, que las FARC mantuvieron los procesos de conservación de los parques nacionales naturales, impidiendo la expansión principalmente de la ganadería extensiva y del latifundismo. Entre otras cosas, atendiendo a que el principal espacio de terrateniencia o de lavado de activos en Colombia se da a través de la ganadería extensiva, ¿sí? Porque no es fácil controlar. Entonces, las FARC se va de allí, digamos, en los espacios físicos no hay nunca vacíos de poder, digamos, siempre hay actores que están ejerciendo poder, y otro de los grandes problemas era que se suponía que el Estado iba a entrar a cumplir su rol, y eso tampoco ha sucedido. De hecho, el vacío que deja las FARC ha sido lentamente llenado por las bandas criminales, que son el reducto del acuerdo de paz que se hizo con las fuerzas paramilitares en 2006, y digamos, el Estado, digamos, lo que en términos de lo que aprendió a ocupar esos territorios en términos de la fuerza pública principalmente. Los otros servicios que provee el Estado siguen ausentes. Eso sigue siendo un gran problema, pero al menos las FARC siguen, digamos, siendo claras en términos de que no van a volver a las armas. Aunque hace un par de días Iván Márquez, que es uno de los voceros negociadores, lanzó lo que prácticamente es un ultimátum y diciendo que si Jesús Santrich muere porque está haciendo huelga de hambre, porque no va a permitir que lo extraditen, el acuerdo de paz se acaba. Y digamos, en este momento eso tiene en vila
a todo el país, digamos que a todos los que hemos luchado sistemáticamente por una Colombia democrática y con justicia social. Ya, y en este caso, bueno, desde que se firmó el acuerdo ya casi ha pasado un año. ¿Tú crees que aún se mantiene como en una importancia social y en la ciudadanía y en los medios de comunicación el tema del tratamiento? ¿Se está dando un seguimiento a nivel mediático y a nivel de informar a la ciudadanía de cómo se está llevando, si se están haciendo este desarme, de cómo se está manejando? Ya, el tema en términos mediáticos se ha enfriado un poco, ¿no? Entre otras cosas porque los grandes medios de comunicación, salvo cuando ocurren grandes hechos, como el de Jesús Santrich, digamos, se centran en el tema. Pero realmente la movida mediática en torno a todo este proceso del acuerdo de paz se ha dado principalmente por redes sociales y por colectivos de comunicación eh, que se dedican al seguimiento al conflicto. Eh, Eso, digamos, a partir de estos grupos que solamente, digamos, quienes hemos estado un poco metidos en el asunto, más o menos conocemos cuáles son los grupos, podemos mantenernos relativamente informados. La desinformación, por supuesto, frente al proceso en términos de la opinión pública, pues no es como quisiéramos, ¿sí? Evidentemente, bueno, parece evidente que eso también tiene que ver con, con una estrategia por parte del establecimiento de ocultar sus graves falencias en términos de cumplir su rol como Estado, ¿sí? En términos de la atención de la población y de sus necesidades. Entonces, digamos, como algunos sostuvimos durante el proceso, este escenario de posacuerdo no es más que una extensión de la guerra sin armas. Es decir, siguen confluyendo tácticas y estrategias de guerra sin armas en donde se disputa, digamos, el poder político. Claramente pues, con una correlación de fuerzas que todavía sigue siendo eh, negativa del lado de las FARC, ahora constituidas como partido político. Y bueno, en nosotros, como bien sabemos, este tratado se llevó también a las urnas en Colombia y ganó el no a favor del acuerdo. ¿Cuáles crees tú que fueron las repercusiones de este resultado? Bueno, mi análisis es que esta, digamos, no fue más que un pulso en el que las fuerzas más conservadoras ganaron, ¿sí? Pero que hilando en la filigrana, hilamos hilando un poco más fino, tuvo que ver con una correlación de fuerzas en las que las fuerzas más conservadoras, dueñas de los principales medios de comunicación, pudieron hacer una estrategia mediática basada en el miedo, que en efecto ahora sabemos que es mentira, porque nada de lo que dijeron con lo que asustaron a la gente ha sucedido ni va a suceder. Por ejemplo, que las FARC iba a tomar el país, que Timochenko, que es el líder del partido, iba a ser presidente. De hecho, han tenido luego de este proceso de referendo profundas derrotas electorales, ¿sí? Y por otro lado, el Estado nunca, o es decir, el gobierno no se comprometió con esa lucha en términos mediáticos, y esa fue, creo que, la principal razón por la que perdimos. Perdimos, digamos, en ese sentido. No obstante, el acuerdo, digamos, igual siguió, se implementó, pero lo que dejó esto en términos sociales fue un nivel de polarización altísimo. Un altísimo nivel de polarización que deriva en que ahora la contienda electoral para las elecciones que se van a desarrollar el próximo 27 de mayo tenga un espacio en el que hay dos candidatos que se pronuncian todavía sobre la guerra y que todavía suelen tener, digamos, unas posiciones bastante conservadoras, frente a los otros tres que convergen en una posición de consenso nacional y de posacuerdo, es decir, como unos primeros lazos incipientes en términos del posconflicto. Lo que tenemos es un poco lo que ya veníamos diciendo mucho tiempo atrás, y es que si la agenda política nacional estaba basada sobre las FARC y el miedo que generaba las FARC y toda la desinformación que hubo históricamente al respecto, si a la agenda política nacional le quitas su principal elemento, vas a tener que encontrarte con todos los problemas que abajo hay allí, ¿sí?
que subyacen. Y lo que ha pasado es que ante todos esos problemas que han venido surgiendo y al no tener, digamos, posibilidades, que las fuerzas políticas tradicionales no hayan tenido posibilidades para abordarlas, sigue el miedo, digamos, fungiendo como un vector de emocionalidad para las disputas electorales. Y eso lo que ha demostrado es que, en efecto, la violencia se ha configurado como un eje vital para la disputa del sentido común, quienes, digamos, quienes estamos del lado de las fuerzas progresistas, porque nos hemos dado cuenta que se ha hecho evidente que la sociedad colombiana ha aprendido a través del miedo y de la violencia a construir su idea de política, de sociedad y de construcción social, ¿sí? De construcción de los lazos sociales, de integración social. Creo que esa digamos, en todo su contexto ha sido como la gran consecuencia del triunfo del no en el referendo para, pues, para refrendar el acuerdo. Ya, bueno, entonces tú crees que es un poco este temor que es a nivel ciudadano también se está dando o también está afectando en la realización de actividades de los movimientos sociales. ¿O cómo ves tú la situación que el acuerdo también ha fomentado un poco la participación y la apertura a nuevos espacios? Claro, o sea, es decir, yo soy de los que opina que, porque hay varias posturas frente a los movimientos sociales. Mi postura, junto a otros con los que compartimos esta postura, es que los movimientos sociales somos representantes de un grupo poblacional que son víctimas, o que han sido víctimas históricas del conflicto armado. Particularmente en mi caso, pues yo siempre he trabajado con población campesina, que no es más que población civil víctima del conflicto armado. ¿Sí? Eh, Esta población es la víctima, pero hay algunas personas que han construido el movimiento social como víctima también, y el movimiento social no es víctima, el movimiento social es un actor clave dentro de la disputa. Entonces, un poco lo que estamos viendo es que el movimiento social, por causa del estar acostumbrado a la disputa histórica, se ha enfrentado con nuevos problemas con los que no ha estado preparado. Y eso también le ha costado un poco, digamos, articularse, actualizarse en términos de los nuevos problemas que ha dejado este escenario de posacuerdo. Ya. Y en tu caso personal, tú nos comentas que has tenido participación, una militancia ferviente en este conflicto, en este proceso de posacuerdo. ¿Cómo ha sido también tu proceso de información, tu proceso de participación dentro de este espacio? Bueno, digamos, el haber hecho parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que es un movimiento social de orden nacional que confluye en el movimiento de movimientos que se llama Marcha Patriótica, pues digamos que evidentemente me ha permitido tener de primera mano información frente a cómo la sociedad civil, en este caso el campesinado colombiano, ha tenido que sobrevivir en los espacios de conflicto armado, las estrategias que usa para vivir, digamos, encerrada en estos espacios. Y pues por otro lado mi formación académica de alguna manera también me ha permitido tener, digamos, hacerme de posturas no tan de izquierda, quizá un poco más moderadas, que me han permitido también tener como una idea del conflicto armado un poco alejada, o sí, un tanto alejada del romanticismo con que la izquierda históricamente lo ha visto. Entonces, digamos, lo veo como una guerra, ¿no? Es principalmente donde hay varios bandos, es una disputa armada que tiene, digamos, profundos vejámenes, porque la guerra deja profundos vejámenes, eh, y, pero que en este caso, digamos, no ha dejado ningún ganador, ¿sí? Esa es como mi postura, grosso modo. Ya. Y bueno, tú me comentaste fuera de cabina también que estás realizando una investigación en relación a estos temas. Ya para finalizar, ¿nos podrías comentar un poco de qué se trata esta investigación que estás realizando y cuáles también son los grupos a los que estás tomando en cuenta para participar en la investigación? Ya, estamos construyendo un libro con algunos compañeros que han estado cercanos al movimiento social o que han sido orgánicos dentro del movimiento social.
y que tenemos posturas críticas frente al accionar del movimiento social a propósito de los nuevos problemas que deja el posacuerdo en la sociedad colombiana. Nuestra tesis central en este libro es que, digamos, el libro es un compilado de documentos de investigaciones de cada uno de los autores y las autoras, donde lo que logramos plasmar es cómo diferentes problemáticas, por ejemplo, las problemáticas ambientales, feministas, raciales, etcétera, etcétera, se configuran como nuevos insumos para entender eso que antes por la guerra no podíamos entender y que tanto las fuerzas más conservadoras como las más progresistas pues caímos en ese espacio de, a falta de información y a falta de entender el conflicto de su complejidad, pues nos acostumbramos a un tipo de disputa que ahora ha cambiado. Y que como ahora ha cambiado la disputa, merece que los actores los traten con distintas perspectivas. Entonces nuestra tesis es que los nuevos espacios, las nuevas problemáticas que deja el escenario de posacuerdo deben tratarse con varias perspectivas. Primero, la composición orgánica e interna del movimiento social. Segundo, el entendimiento complejo de las contradicciones que encarna este nuevo proceso que lo que implica, digamos, el entendimiento de las posturas de los distintos actores dentro del escenario del posacuerdo, ¿sí? Y eso, digamos, en términos generales, redunda en una posibilidad real dentro del movimiento social para construir y aportar, digamos, con una postura política nueva, renovada, que no solamente sea renovada en términos de su organicidad, sino que sea renovada en términos de nuevas posturas políticas y de nuevas propuestas para una sociedad aún en ciernes que quiere crecer en una realidad distinta. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por todos tus aportes. Este es un tema que hay que seguirlo tratando porque está aún generando información, aún de la ciudadanía ecuatoriana y colombiana debe estar pendiente de cómo sigue el proceso de desarme. Y bueno, muchas gracias por haber contado con tu participación. Y estamos en Flaxo Radio. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar escuchando. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Estudiante.